En el centro de Colombia se encuentra ubicado el departamento del Tolima, una región atravesada de norte a sur por uno de los ríos más importantes del país, el Magdalena. Desafortunadamente, la historia de este departamento está significativamente ligada con una parte importante de la historia del conflicto armado en el país por cuenta del nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Marquetalia fue la vereda del sur de la región que vio nacer a este grupo armado ilegal en 1964. Comunidad, como se dice, que ha soportado mucho los terrores, la guerra, está desde muchos tiempos antes, fue muy sufrida. Mi mamá me cuenta que por aquí fue el foco de la violencia donde se fundó prácticamente. Las características geográficas del Tolima resultan atractivas para estos actores armados. Por un lado está su condición de corredor estratégico que conecta diferentes zonas del país y por otro presenta un relieve apto para el resguardo y abastecimiento de los mismos. Era una realidad cruda. Era una realidad cruda porque nos estábamos acostumbrando a los hechos de violencia sistemáticos. Nos estábamos acostumbrando a ver presencia militar frecuente, nos estábamos acostumbrando a ver familias desplazándose, nos estábamos acostumbrando a enterrar a muchos conocidos. A 163 kilómetros de Ibagué, su capital, se encuentra ubicado el municipio de Chaparral, un territorio desde donde se puede avistar el majestuoso paisaje del Cañón de las Hermosas, usado desde finales de 2010 como zona de repliegue y refugio para el otrora jefe del secretariado de las FARC, alias Alfonso Cano, dado de baja en Suárez, Cauca, en noviembre de 2011. Uno mantenía que si uno iba y saludaba a un soldado, a un militar, entonces uno tenía la zozobra de que de pronto el otro venía y tomaba represalias. Si a uno lo veía haciéndole un servicio X a los otros que a veces le tocaba a uno, entonces podía tomar represalia a los otros, entonces uno vivía en una zozobra ahí que uno no sabía. La población de Chaparral no ha sido ajena a los embates de la violencia en el sur del Tolima, donde la presencia del Frente 21 de la guerrilla de las FARC provocó diversas afectaciones sobre la población civil. Nosotros estuvo aquí conviviendo con nosotros porque pues nosotros llegamos, cuando sucedió la época del despeje en el Caguán, a nosotros nos llevaron todos los servicios del Estado acá, quedamos a merced de nosotros mismos. Y entonces ellos ocuparon ese espacio que la institucionalidad dejó. Entonces ellos eran los que hacían el control de toda la cuestión social en nuestro entorno. El accionar de este grupo armado en la zona motivó a que el Estado, en los momentos más crudos de la violencia, desplegara sus fuerzas militares, situación que en lugar de generar tranquilidad en la población, despertó zozobra y miedo en los habitantes, que quedaban en medio de los combates entre miembros del ejército y las FARC. Era un pueblo carente de fuerza pública, no teníamos presencia de la Policía Nacional como ente de control de la comunidad, entonces era un pueblo bastante como vulnerable. Ya estando yo viviendo allí, mi madre estaba viviendo acá, y una noche se prendió la balacera, yo sé que ella le da mucho miedo a las balas, y yo dije, yo me salí de allá y me vine, y yo le dije, mami, esto no se asuste, que esos son cascareros que están por ahí con ganas de meternos miedo. Mentira, estaban enfrentados la guerrilla y el ejército, se estaban dando balas, y yo me salí de allá, eso corrían las balas así por encima. En el marco de este desolador panorama, en la década comprendida entre 1995 y el año 2005, las comunidades rurales de Chaparral, como aquellas ubicadas en el corregimiento de El Limón, se vieron obligadas a sobrevivir entre el abandono institucional, la falta de oportunidades y la presencia de grupos armados. Era común encontrar cadáveres en los caminos que de Chaparral conducían a El Limón o Río Blanco. Eso fue un lunes, entonces yo me vine solo. Una curvita que hay por allí subiendo ya a una parte que se llama Espíritu Santo, yo inclusive casi paso por encima de un cadáver, porque ellos llegaron y los mataron acá y aquí empieza la curvita, entonces uno va a salir acá y yo que voy a dar la vuelta cuando, frené y le di el cabrillazo a la moto y salí hacia el otro lado y habían 3 ahí muertos. De una u otra manera, los pobladores convivían con el horror y el dolor que a su paso traía la muerte. Pero un hecho marcó de manera drástica su convivencia con ese contexto: el asesinato del padre Jesús Adrián Sánchez Coy,
ocurrido el 18 de agosto del año 2005. La comunidad ha sufrido dos hechos difíciles. Uno que yo no estaba acá, pero lo conocí porque me contaron que fue el asesinato de un candidato a la alcaldía, Mario Cardona, y el otro que todavía se siente el dolor y la dolencia del pueblo es la muerte del padre Jesús Adrián. El hecho más tenaz, llamémoslo así, fue la muerte del padre, el sacerdote, compañero, maestro de aquí, de esta institución. Y de todas maneras él sí tuvo una misión grande que fue rescatar un puñado de estudiantes que no se fueran a los grupos. ¿Cómo era posible que un hombre de las características del padre desapareciera para no volver jamás? Esa era la pregunta que muchos se hacían en el lugar. Miembros de la comunidad describen al padre como un hombre cercano, un amigo, un confidente, un gran ser humano y un profesor entregado con una vitalidad que motivaba la fe y la confianza de un mejor futuro. El padre era muy querido por nosotros lo queríamos mucho, por ver la juventud que él tenía, esa integración tan grande que tuvo con nosotros, nos quiso como se quieran unos hijos, yo no sé, él fue tan bien que cualquiera que lo recuerde siente. Y tanto que al último él era para mí como un papá. De hecho él me sostenía, él era el que figuraba como acudiente dentro de la institución educativa donde yo estaba formándome. Se caracterizaba por ser un tipo alegre, ser un tipo de visión, ser un tipo que creía en la esperanza de la gente, en la construcción del territorio, y a las personas nos invitaba a eso, a la búsqueda de los sueños, a la búsqueda de construir las cosas. Como digo, él era muy amable con uno, él iba a uno y él era con esa amabilidad para con uno, así fuera viejo, mozo, como fuera, él era parejo con todo el mundo. Este asesinato ocurrió de la manera menos esperada, en un día normal de clases en el Colegio Técnico Agropecuario Camacho Angarita, ubicado a 10 minutos del casco urbano de El Limón. Almorzamos y salimos de acá y nos dirigimos hacia la parte de la sala de profesores. Algunos compañeros entraron a la sala de profesores, otros nos quedamos fuera de la sala de profesores, y entre ellos el padre y mi persona. Nos pusimos ahí a hablar de cosas, de trabajo y todo. Estábamos nosotros en ese diálogo cuando yo vi entrar un muchacho joven, de sombrero, una mulera, que le llamamos nosotros por acá, una peinilla, un palo, y entonces él entró y estábamos nosotros hablando, ay, disculpe, ¿quién es el padre? Recuerdo mucho que ya el Señor lo estaba como acosando mucho y dijo, pues el que quiere besar busca la boca. Fue tanto el diálogo que ellos los dos empezaron que él poco a poco lo fue sacando de la parte de arriba de la sala de profesores, ahí toda la esquina, lo fue sacando poco a poco. Cuando yo los vi que ya iban era bajando así, se abrieron el portón y salieron. Lo sacó, prácticamente, cuando salió ahí, no más. Y después los disparos. Oí unos disparos allá cerca de la cancha de fútbol, a la entrada. Cuando venía inclusive un sobrino mío, que era alumno acá, y yo estaba ahí, ay, profe, mataron el padre. ¿Cómo así que mataron el padre? Yo inmediatamente me fui, entonces los demás compañeros también escucharon, que estaban en la sala de profesores, no se vaya solo, caminen, nos vamos todos, si nos matan, que nos maten a todos. Entonces todos nos fuimos. Yo salgo inmediatamente, como me ha hecho la profe, salí y lo único que pude observar cuando llegué al punto de los hechos fue que el padre ya estaba botado y estaba sin pulso. Y pues la multitud de estudiantes y profesores en torno a él. El asombro y el vacío, el sinsabor, la tristeza, la desesperanza, el desconsuelo de la gente de no encontrar una respuesta lógica. ¿Y por qué? Después a nosotros nos mandaron a citar
una vez a todos los profesores de aquí de la sede central, por allá a una parte que se llama IRCO, y nos mandaba a citar el comandante de la guerrilla, ¿sí? Entonces, en medio de esa charla que ellos nos daban, era adoctrinándonos a través del comunismo y uno sabiendo qué es el comunismo. Entonces, uno de los compañeros, que fue Elías, se paró y le preguntó, le dijo, bueno, nosotros queremos saber realmente por qué ustedes mataron al padre. A ver, hubo fuentes fidedignas que determinaron que verdad era él lo que le estaban acusando a ustedes. No, profesor, qué pena con ustedes y con todos ustedes, pero el padre lo matamos por equivocación. Equivocación. Ya, o sea, ya no hay disculpas que valgan. Esa fue la conclusión. Igual es complejo porque en un contexto como este, el que mucho pregunta, rápido lo callan o rápido se calla. Tras este hecho, la comunidad educativa, muy cercana al padre, quedó desmoronada. Sin embargo, bajo la certeza de que la tarea de educar no debe terminar jamás, se levantaron en medio del dolor para honrar la memoria del padre de la mejor forma que pueden hacerlo, siguiendo su legado visionario y de amor por los demás. Mientras estuve en 11, él nos daba muchas charlas filosóficas, nos ponía a pensar respecto al proyecto de vida, frente a la realidad nacional. Aún hoy, a pesar de los años, el recuerdo del padre permanece y su pueblo sabe que no se puede enmendar su pérdida, pero creen que es posible un cambio y vivir en un contexto donde los niños y jóvenes no tengan que repetir hechos lamentables como el de este asesinato. Cuando uno ha estado en esos hechos es tenaz. Es bastante cruel la situación. Años de tranquilidad en estas tierras les han devuelto la esperanza y los reclamos en favor de la paz son la voz conjunta de sus pobladores. Bueno, hoy se siente muy tranquilo, hay mucha tranquilidad. Ya uno, ahí como el cuento, uno puede salir tranquilo para cualquier lado sin temor a que de pronto, porque era que el problema es que en cualquier momento sonaba bala y uno no sabía de a dónde sonaba. Hoy día no, hoy día eso hace rato que no sucede, entonces estamos viviendo muy bueno.